Open your main group. Hasta ahora vimos la presentación clínica de los pacientes que consultan por COVID-19. Habíamos dicho que podrían presentarse de manera oligosintomática, con pocos síntomas, con un cuadro banal, que podían cursar con una neumonía leve, y hasta los pacientes que ingresan con neumonías leves, pero con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, EPOC, tabaquismo, etc. Lo concreto en particular es que también habíamos dado algunos ejemplos al respecto de la evolución del cuadro, y habíamos dicho que probablemente el paciente ingresara al servicio con un requerimiento de oxígeno mínimo, una bigotera de 2 litros por minuto, pero de repente si uno veía el laboratorio podía encontrar reactantes de fase aguda en valores muy altos, y esto obligaba a que uno amplíe la observación y haga un seguimiento mucho más exhaustivo con el paciente por el tema de la evolución respiratoria. Claramente el deterioro gasométrico, el deterioro radiológico y el deterioro clínico en cuanto al trabajo ventilatorio, la taquipnea, y el mayor requerimiento de oxígeno en el contexto de la hipoxemia, y claramente pesquisado por gasometría arterial, obligaba a que uno cambie la cantidad de oxígeno aportado al paciente, y en principio habíamos dicho que veíamos pacientes que inicialmente requerían una bigotera de 2 litros y de repente 36 horas después estaban con una máscara de Venturi al 50% y probablemente requerían tenores de oxígeno un poco más grandes, tipo máscara con reservorio, y aún a expensas del aumento de la concentración de oxígeno, la saturometría seguía siendo límite, ¿no? Saturar un paciente con máscara con reservorio 95% no es muy bueno, y encima si a eso uno le suma el deterioro o la progresión radiológica, y uno en la parte semiológica detecta mayor trabajo ventilatorio, claramente esos pacientes son candidatos a que uno decida o ponga en criterio el tema de la intubación temprana, claramente con caída de los valores de la PAFI, deterioro gasométrico, había dicho la progresión radiológica, y clínicamente eran pacientes que iban requiriendo mayor cantidad de oxígeno. Bueno, acá tenemos la guía de Edgeman o el Bougie tipo Edgeman. Dos cuestiones al respecto de esto. Después, más adelante, cuando expliquemos el tema del manejo de la secuencia de intubación rápida, el plan A es que por laringoscopía directa o eventualmente con el video laringo, nosotros dentro de los 2 minutos, que es el promedio que uno estima la secuencia de intubación rápida, que sería, digamos, lo ideal, que el paciente se intube en ese tiempo, puede ocurrir de que la intubación pase a ser una intubación dificultosa, y vamos a ver más adelante que la guía de Edgeman tiene una utilidad en el contexto del manejo de la vía aérea en el paciente con COVID-19 que está con insuficiencia respiratoria secundaria a la neumonía grave por COVID-19, y en una intubación dificultosa probablemente la guía de Edgeman nos sirva como un tutor para ingresar a la vía aérea, inicialmente la guía, y usarla como tutor para ingresar el tubo endotraqueal a la vía aérea del paciente. Lo concreto es que la guía de Edgeman tiene que formar parte del kit de vía aérea, no hay ninguna discusión. Y la otra cuestión a considerar, que lo voy a plantear más adelante, es que en general los pacientes tienden en la primera semana de colocado el tubo a tener el tubo endotraqueal tapizado con secreciones. Esto lo que genera fundamentalmente es aumento de las resistencias al pasaje de aire por un tubo que conforme pasa el tiempo se tapiza cada vez más, disminuye el radio, aumenta la resistencia, y lo que vemos en los parámetros del respirador es aumento de la presión pico, y uno busca la causa y claramente puede estar en el tubo endotraqueal. La otra cuestión es que si es que el tubo
estuviera tapizado y hay altas presiones en la vía aérea, probablemente debamos de cambiar el tubo endotraqueal y la guía de Edgeman se puede utilizar para el recambio del tubo. Eso por un lado. Por otro lado, en particular a mí me ha pasado un par de veces que los balones, que el CAF del tubo endotraqueal se pincha, no mantiene la presión que nosotros pretendemos, que es de 25 milímetros de mercurio, y es una obligación para evitar la pérdida peritubo y la aerosolización de gérmenes al medio ambiente, cambiar el tubo endotraqueal. El recambio de tubo también está indicado con la guía de Edgeman, para hacer un procedimiento más seguro si eventualmente la vía aérea se complicara, estuviera muy edematosa, etc. Así que una opción es esta, en la secuencia de intubación rápida cuando se fracasa en el plan A, el plan B es la utilización de la guía de Edgeman, y eventualmente cuando hay que recambiar un tubo endotraqueal, cuando está muy tapizado la cara interna del tubo y cuando hay aumento de la resistencia, que se manifiesta como aumento de la presión pico, con mayor trabajo ventilatorio, el paciente que siente que no le llega el volumen de aire que uno pretende, el volumen de gas que uno pretende, y claramente es uno de los criterios que puede empujar al recambio del tubo endotraqueal, guiada por la guía de Edgeman. Con respecto a la vía aérea, hasta ahora veníamos diciendo que dentro de los insumos y lo que tiene que ver con la aparatología para acceder a la vía aérea, lo indicado es la utilización del videolaringoscopio. En algunos servicios claramente no se cuenta con ese equipo. Así que básicamente sería por laringoscopia directa el acceso a la vía aérea del paciente. Claramente el laringo tipo Macintosh o el curvo es el laringo indicado. Fíjense que abajo a la mano izquierda, al lado izquierdo, aparece un laringo con la rama articulable, que está indicado también para intubaciones difíciles. Pero fundamentalmente con respecto al tema de los laringos hay que tener algunos cuidados que deben ser día por día. Esto es, los chicos de enfermería deberían de estar al tanto de los cuidados al respecto del cambio de la pila, respecto a que la luz funcione, a que las ramas estén viables, a que los elementos a que las ramas estén en condiciones para poder acceder a la vía aérea. Así que fundamentalmente los cuidados están relacionados a esto, ¿no? Independientemente del laringo que uno vaya a utilizar, si es videolaringoscopía, lo que se usará videolaringoscopía, sino laringoscopía directa con el laringo tipo Macintosh, y los cuidados al respecto de esto tienen que ver fundamentalmente con chequear diariamente la utilidad de las pilas, que las pilas estén viables, que las luces de cada rama funcionen, que coapte bien la base con la rama, y obviamente que esté en condiciones de higiene como para poder utilizarlo si eventualmente habría que acceder a la vía aérea de un paciente con criterios de intubación, ¿no? Con respecto a la elección del tubo endotraqueal, habíamos dicho que lo óptimo sería un tubo 8, pero siempre es de buena práctica tener un tubo de menor diámetro al lado, por las dudas el paciente tenga una vía aérea pequeña y sea dificultoso ingresar un tubo 8, que para un adulto sería lo óptimo. Al respecto de los cuidados con respecto al tubo, el CAF es fundamentalmente, o el insuflado del balón. El CAF, el control del balón, es que quizás un cuidado a priori antes de la intubación. Les cuento una experiencia. Yo ya tuve que cambiar dos tubos, porque uno, cuando recién habíamos intubado a un paciente,
a los 5 minutos el paciente empezó a perder por peritubo, pues se notaba porque hacía un gorgoteo por la boca, claramente eso se ve, nos fijamos el respirador también, el respirador había pérdida de volumen, así que hubo que recambiarle el tubo ahí a los 5 minutos de haberlo intubado. Pero también al respecto del balón, el balón debe ser controlado todos los días, como mínimo una vez al día. En general esto está en manos del equipo de kinesiología, pero lo óptimo son 2 veces al día, a la mañana y a la noche, y no obstante, en el medio, cada vez que uno tenga contacto con el paciente, ventilado claramente, controle el balón. En la diapositiva siguiente yo voy a explicar un poco cómo se controlaría la presión dentro del balón. Y fíjense, ahí hay un conector amarillo al lado del tubo que forma parte de lo que es la aspiración. Eso sirve para la aspiración subglótica. Las secreciones a nivel de lo que nosotros llamamos el lago faríngeo es una causa de neumonías asociadas al respirador, a ventilación mecánica, porque cuando el balón no está correctamente insuflado, las secreciones migran a la vía aérea baja y provocan cuadros neumónicos. Eso por un lado. Por otro lado, la limpieza de la boca del paciente, la aspiración del lago subglótico, debería ser una rutina. Que estemos frente a un paciente con una neumonía grave por COVID, que es un paciente altamente contagioso, y no llevar a cabo este tipo de procedimientos, lo único que logra a futuro es que se nos terminen sobreinfectando y ya tenemos un problema más. Así que la limpieza de las fauces, la aspiración de las secreciones del lago subglótico, la limpieza de la boca con clorhexidina, es una indicación, además de la posición semisentada, la limpieza ocular, etc. Así que fundamentalmente esto, el control del tubo. No se olviden que hay que insuflar el CAF antes de la intubación, hay que controlar el CAF antes de la intubación, en especial si tenemos tubos con la aspiración subglótica sería lo óptimo. Y por otro lado, no se olviden que al momento de la intubación el tubo 8 es el tubo indicado, pero siempre hay que tener un tubo una medida menor, por si eventualmente el paciente tuviera una intubación dificultosa. Observen en esta diapositiva el control del tubo, que yo les decía que está en manos del equipo de kinesiología. Se hace con el control vía manómetro. La idea es que el CAF o el balón tenga una presión de 25 milímetros de mercurio como valor normal. Si tiene mucho menos, claramente el balón va a estar desinflado y el paciente va a tener pérdida de volumen por la vía aérea alta, claramente. Así que eso de que el balón esté desinsuflado o no insuflado correctamente o tenga la presión no indicada dentro del balón, lo único que propende es a la aerosolización y a la contaminación del medio con el virus. Y por otro lado, si es que la presión es mayor a la que se busca, el balón demasiado insuflado tiene demasiado contacto, genera presión sobre la mucosa de la vía respiratoria, provocando lesiones a nivel de la vía aérea. Así que el objetivo es controlar el balón 2 veces por día, una vez por día seguro, 2 veces por día sería lo óptimo. En general está en manos del equipo de kinesiología. No se olviden que el valor normal del CAF es de 25 milímetros de mercurio, lo correcto es medirlo con el manómetro. Y obviamente si uno decide el control y eventualmente si el tubo se desplazó y hay que ingresar el tubo porque se corrió, supongamos, habíamos dicho que el tubo tiene que estar en 22 en labio, pero si se corrió y está en 24 en labio y hay que introducirlo o sacarlo el tubo, para eso hay que desinflar el balón. Para desinflar el balón, la indicación es que primero se aspire la secreción subglótica y el paciente esté totalmente curarizado si eventualmente uno decidiera el retirado del tubo o el ingreso del tubo porque se deslizó.
Claramente, hasta ahora ya hemos definido al candidato, al paciente que es candidato a la apertura de la vía aérea, es el paciente, el típico paciente que tiene deterioro gasométrico, deterioro o progresión radiológica, mayor trabajo ventilatorio, y claramente puede ser un paciente que tiene comorbilidades asociadas. Ojo que hay pacientes jóvenes sin comorbilidades e igual terminan en insuficiencia respiratoria, hipoxémica, secundaria a neumonía grave por coronavirus, terminan intubados. El tema es las comorbilidades juegan un rol distinto al respecto de la evolución del cuadro. Y la otra cuestión a tener en cuenta son los reactantes de fase aguda. También lo habíamos dicho, que si un paciente ingresa al servicio con poco requerimiento de oxígeno, 2 litros por minuto, por bigotera, pero ingresa con 2000 de ferritina, con 1500 de dímero D, con PCR elevada, procalcitonina, una LDH de 800, etcétera. Es un paciente que en general uno lo debería de controlar más estrictamente, porque en general es el paciente que evoluciona mal. Así que cuando uno ya decidió el tema de la apertura de la vía aérea, un punto importante es qué tipo de elementos, cuál es el nivel de elemento de protección personal que voy a utilizar. Claramente es el nivel 3. El nivel 3, como vamos a explicar en la diapo siguiente, está caracterizado fundamentalmente por el uso de máscara facial, el barbijo N95, las antiparras, el camisolín hemorrepelente. Hay una salvedad que la voy a hacer también en la diapo que viene, pero sepan que es lo mínimo e indispensable, claramente como los guantes, es lo mínimo que ustedes pueden utilizar al momento de ingreso a una unidad de un paciente con patología que requiere apertura de la vía aérea. Observe a la izquierda, la imagen donde la sugerencia es esta, ¿no? Que le decíamos la máscara facial, las antiparras, el barbijo N95, el camisolín hemorrepelente y los guantes. Abajo en el recuadro rojo hay algunas cosas que, si bien no están sugeridas por la gente de infectología, por el servicio de infectología, la gente, los que accedemos a las vías aéreas o al control de pacientes ventilados con neumonía grave por coronavirus, igual nos colocamos el gorro quirúrgico, nos colocamos unas botitas para ingresar a la unidad, y es de buena práctica colocar un barbijo quirúrgico arriba del barbijo N95 para poder acceder a la unidad. Nadie les va a decir está mal ponerse un par de botas para ingresar a la unidad, nadie te lo va a decir. Probablemente lo básico que sí les van a exigir, y que es importante que aquella persona que no cuenta con la máscara facial o las antiparras o el barbijo N95, el camisolín hemorrepelente, no deba ingresar a un paciente, no debe ingresar a la unidad de un paciente que es portador de una neumonía grave por coronavirus. La otra cuestión al respecto de los guantes, inicialmente la sugerencia es un solo par de guantes. La gran verdad que esto en la práctica uno ingresa con 2 pares de guantes, el primer par de guantes que tiene contacto con nuestra piel, y arriba un segundo par de guantes que está destinado al contacto con el paciente. Vuelvo a insistir, si no se posee los elementos para complementar con el protocolo de elementos de protección personal nivel 3, está contraindicado ingresar a la unidad de paciente que necesita apertura de la vía aérea, por un lado, pero si ya estuviera intubado, por más que use el filtro, etcétera, y uno va a tener un procedimiento de alto riesgo como la limpieza de la boca, la aspiración del lago subglótico, etcétera, está contraindicado el ingreso a la unidad si no se cuentan con los elementos de protección personal nivel 3. Bueno, en esta imagen lo que vemos es la organización del equipo que va en este contexto, va a manejar la vía aérea del paciente.
Fíjense que a la izquierda tenemos 2 operadores, a la cabecera en el círculo rojo está el médico que va a manejar o va a instrumentar la vía aérea, y a la derecha está el licenciado o la licenciada en enfermería, quienes van a estar a cargo de la infusión de las drogas, de los medicamentos para la secuencia de intubación rápida. Miren, observen que ahí donde dice operador 1, elemento de protección personal nivel 3, BLG es videolaringoscopía, es la indicación. Claramente, si no lo tenemos, la laringoscopía directa es la opción, digamos. Y decíamos en las diapos anteriores que hay un plan A, un plan B, un plan C. El plan A es que el que instrumenta la vía aérea logre en el minuto siguiente a la administración de los medicamentos para la secuencia de intubación rápida haber ingresado a la vía aérea. El plan B es si no se logra dentro del minuto posterior a la administración de las drogas, la opción es la utilización de la guía de Edgeman o la colocación de un elemento supraglótico para poder ventilar al paciente, que esto es la máscara laringea. Al respecto del paciente, claramente el paciente tiene que ser preoxigenado antes de la intubación, y preoxigenado el promedio son 5 minutos de hiperoxigenación con máscara con reservorio al 100%, y lograr la mejor saturación antes de que el paciente sea sometido a un periodo de hipoxia que en el mejor de los casos dura 2 minutos, pero que si se complica puede durar un poco más. Así que fundamentalmente 2 operadores nada más, no se busca que haya más gente dentro de la unidad de respiratorios. Lo que sí, fuera de la unidad donde se va a aperturar la vía aérea, tiene que haber un operador 2 afuera, que puede ser el médico interno, puede ser nuestro compañero de la terapia intensiva, puede ser nuestro compañero de la guardia de emergencias, puede ser hasta un cirujano, porque si el plan A fracasa y el plan A es la colocación del tubo endotraqueal, la opción es pasar al plan B, que es la colocación de la máscara laringea para intentar ventilar al paciente. Si el paciente no se puede acceder a la vía aérea del paciente y se le terminó colocando una máscara laringea para poder ventilarlo, claramente es un paciente que va a ser sometido a traqueotomía de urgencia, y esto claramente o en la UTI o en la sala de emergencias. Pero como fuera, afuera tiene que existir 2 operadores, y el otro es la enfermera volante, quien va a estar a cargo de que si eventualmente los que están los operadores a la cabecera de la cama necesitan de algún elemento, llámese drogas, llámese insumos, etcétera, tendrá que salir ella a conseguir lo que faltara. Lo concreto es que el checklist, lo que busca el checklist es que uno tenga todo al momento de entrar a abrir la vía aérea del paciente, tenga todo, y que uno no tenga que salir corriendo a buscar porque nos quedamos sin drogas, porque nos quedamos sin elementos, porque nos quedamos sin tubos, porque la pila del laringo no anda, porque etcétera. Esto tiene que estar chequeado antes de la intubación. Así que bueno, y observen que todo el procedimiento está atravesado por las estrategias de bioseguridad, el control sobre el control. Lo que digo es que yo tengo que controlar al enfermero que está asistiendo la vía aérea, y el enfermero debería controlarme a mí, que estoy asistiendo también la vía aérea, por lo cual esto es como un feedback. Hay que cuidar al compañero, por eso decíamos pensar globalmente y actuar localmente, tiene que ver un poco con esto, con el cuidado del personal de salud. En esta imagen fíjense que hay una secuencia lógica con respecto a lo que veníamos hablando de lo que tiene que ver con la oxigenación del paciente y los planes. La idea es, antes de empezar con la secuencia de intubación rápida, la idea es oxigenar o preoxigenar al paciente durante un mínimo de 5 minutos con máscara con reservorio, y después obviamente pasar ya lo que se llama la secuencia de intubación rápida con la administración de drogas que son los opiáceos. La droga que se usa es el fentanilo. La sedación, tenemos varias propuestas con respecto
al tipo de sedación que se va a utilizar y el bloqueo neuromuscular que va a ser la succinilcolina, y lo vamos a explicar en un ratito. Ahora bien, el plan A habíamos dicho que era, lo ideal era videolaringo, pero si no contamos con videolaringo, la laringoscopia directa es la opción. Miren a la derecha, dice que en el primer minuto del pasaje de las drogas, en el primer minuto está indicado para el pasaje de drogas y para que las drogas cumplan con el efecto deseado. Y en el segundo minuto, el operador, el médico en este caso, tiene que acceder a la vía aérea en un tiempo no mayor a un minuto, o sea que estamos hablando que en 2 minutos el paciente tiene que estar intubado. Pero por otro lado, los protocolos sugieren que no se puede intentar más de 2 veces el ingreso a la vía aérea. Lo que quiere decir es, si no se puede intubar en el segundo intento, básicamente hay que pasar al plan B. Y el plan B era lo que yo le decía hace un ratito, intentar viabilizar la vía aérea utilizando la guía o el bougie de Edgeman, falta la E ahí, para poder usarla como tutor e ingresar el tubo a la vía aérea. Y la otra opción es, si esto no es viable, la colocación de una máscara laringea e iniciar la ventilación con máscara laringea, que claramente es un elemento supraglótico, no es un elemento que esté ubicado a nivel de la vía aérea inferior. Es una estrategia de salvataje para intentar amortiguar por lo menos el grado de hipoxemia, y aparte consideren que el paciente está bajo efectos del bloqueo neuromuscular. Y una vez que pasamos, el plan A no funcionó, pasamos al plan B, y obviamente el plan B simplemente es el intermediario del plan C, porque el plan C tiene que ver con la traqueotomía de urgencia en la guardia, y esto sería un poco, estaría a cargo de los cirujanos. En todo el procedimiento, desde la preoxigenación y en el mejor de los casos, vuelvo a insistir, la administración de las drogas y la colocación del tubo endotraqueal en un tiempo no mayor a 2 minutos, está todo el procedimiento y todos los procedimientos atravesados por las estrategias o las normas de bioseguridad que son inviolables. Claramente, uno en todo momento tiene que disminuir la aerosolización, debe tener los elementos de protección personal nivel 3, debe intentar no aspirar al paciente ni pafear al paciente si es que uno logra el acceso rápido a la vía aérea. Plan A, intubación exitosa. Si no es intubación exitosa, plan B, la colocación de la guía de Edgeman, y si eventualmente no se logra esto, la colocación de la máscara laringea, y plan C, la traqueotomía de urgencia, obviamente en manos del equipo de cirugía. Pero vuelvo a insistir, esta sería un poco la lógica en cuanto al manejo de la vía aérea. Se preoxigena, ahora vamos a hablar de las drogas, se administran las drogas, fentanilo, propofol o midazolam, ahora vamos a charlar un poquito de las drogas, y se pasa a la secuencia de intubación rápida. Vuelvo a insistir, es 1 minuto para acceder a la vía aérea, y 2 intentos, no más de eso. Si no se puede intubar dentro del minuto siguiente, claramente se pasa a la guía de Edgeman o a la utilización de un elemento supraglótico, que simplemente es el intermediario para el plan C, que es la traqueotomía de urgencia. Bueno, en este contexto lo que vamos a analizar es la secuencia de administración de las drogas que vamos a utilizar para la secuencia de intubación rápida. Fíjense que a la izquierda, dentro de la familia de los opiáceos, la droga que se va a elegir es el fentanilo. Habíamos dicho que la dosis era de 1 gama a 4 gamas por kilodosis, y habíamos hecho el comentario que cada ampolla de fentanilo trae 250 gamas, y que si uno lo reconstituía a 10 mililitros quedaba 25 gamas por mililitro, y de ahí habría que calcular la dosis en relación al peso. En relación a los fármacos para lograr una correcta sedación, tenemos el propofol, el midazolam, el etomidato, el tiopental, y ahí faltaría también la ketamina que aparecía en la diapo anterior. Pero en cuanto a la oferta que tenemos dentro de lo que tenemos al alcance con respecto a drogas, el propofol y el midazolam son las drogas que más frecuentemente tenemos en las unidades de terapia intensiva y en la guardia.
Así que la dosis para el propofol es de 1 miligramo a 2,5 miligramos por kilo dosis. Habíamos hecho el comentario del efecto adverso más importante que tiene el propofol, que es el de provocar inestabilidad hemodinámica, que si el paciente ya ingresaba al servicio hemodinámicamente inestable o ya ingresaba al servicio hipotenso, la administración de estas drogas, en particular el propofol, podía llevarlo a una tensión arterial mucho más baja con la que vino, así que no es de mala práctica tener preparada una infusión de noradrenalina, 4 ampollas en 250, e iniciar la infusión a una dosis muy chica, a una dosis baja, de tal manera de estabilizarlo hemodinámicamente y en paralelo claramente lograr la intubación de la vía aérea. Y en cuanto al bloqueo neuromuscular, si bien ahí aparecen 5 drogas, para la secuencia de intubación rápida vamos a considerar fundamentalmente la utilización de la succinilcolina. El objetivo final es el mecanismo de acción rápido, porque habíamos dicho que la secuencia de intubación rápida estaba definida también por el tiempo y el tiempo no era mayor a 2 minutos. 1 minuto para la administración de las drogas y 1 minuto para el acceso a la vía aérea. El resto, lo que no quiere decir es que si no tenemos succinilcolina, claramente podemos usar rocuronio, becuronio, latracurio o el bromuro de pancuronio. O sea, se pueden usar las otras drogas, pero con la diferencia que tardan un poquitito más en hacer efecto y era el tiempo, digamos, un punto a tener en cuenta con respecto a la secuencia de intubación rápida. Obsérvese en esta diapo las dosis que habíamos comentado para cada fármaco. Observe el fentanilo, pero fundamentalmente observemos el inicio de acción. Para el fentanilo 30 segundos, para el propofol entre 15 y 45 segundos. Es verdad que el etomidato y la ketamina son dos opciones que son interesantes en cuanto al tiempo de acción, el mecanismo de acción, pero no se cuenta en todos los lugares, así que básicamente lo que más tenemos es propofol y midazolam. Entre el propofol y el midazolam, claramente el más rápido mecanismo de acción lo tiene el propofol. Vuelvo a insistir, la parte hemodinámica es un condicionante, pero no es de mala práctica iniciar la secuencia de intubación rápida ya con una infusión de inotrópicos a dosis bajas, con el objetivo de que el paciente no deteriore hemodinámicamente más, si es que eventualmente ya ingresara al servicio con algún grado de inestabilidad hemodinámica. Dentro del bloqueo neuromuscular, la opción claramente es la succinilcolina. El rocuronio es una opción. Ahora, no hay succinilcolina, no hay rocuronio, y si tenemos bromuro de pancuronio, becuronio, batracurio, claramente vamos a usar el de menos tiempo de acción. Pero lo que se opta es la utilización de fármacos que actúen rápidamente, de tal manera de cumplir con el objetivo de la secuencia de intubación rápida, el nombre lo dice, en términos de 1 a 2 minutos. Bueno, en esta imagen lo que estamos viendo básicamente es un poco lo que veníamos comentando cuando decíamos el tema de que todos los ejes deberían de alinearse y el paciente debería tener la posición en olfateo de tal manera que el ingreso a la vía aérea, cuando todos los ejes están alineados, es mucho más sencillo en términos de reparos anatómicos. No obstante, la posición de la cabeza debe ser la correcta, así como explica la imagen número 3 a la mano izquierda, pero concretamente, sumado eso, probablemente los predictores de intubación dificultosa también deben de tenerse en cuenta. Y con respecto al ingreso del laringo, en general es el Macintosh el laringo de elección, ¿no? Claramente. Cuando habíamos explicado los predictores de intubación dificultosa, el tema de la
macroglossia, el tema de la retromicrognatia, las cicatrices, etcétera, había una escala para evaluar cómo es la intubación dificultosa, que era la escala de Malampati también, y habíamos dicho que habían estrategias que nos iban a ayudar de alguna manera a una intubación más segura en términos de procedimientos, y existen dos maniobras que ahora vamos a mostrar en la imagen que viene, la imagen como para ser un poco más descriptivos. Existen dos maniobras que se suelen usar al momento de tener una tráquea, por ejemplo, muy anterior, y que obviamente el operador necesita que alguien de manera manual ayude a descender la tráquea para poder verla en la laringoscopía directa. Las dos maniobras básicamente que se usan es la maniobra de Selig y la maniobra de Burp. La de Selig es la más comúnmente usada, no obstante una una desplaza a la otra, o es Burp o es la maniobra de Selig. Así que bueno, dos maniobras a tener en cuenta con respecto a las tráqueas que son muy anteriores y son difíciles de visualizar en la laringoscopía directa. Probablemente con el laringo de rama articulada, que es un laringo que habíamos mostrado en una imagen previa, la punta de la rama tiende a cambiar su eje y levanta un poco la valécula y nos permite observar mejor las cuerdas bucales y el ingreso a la tráquea. Fíjense en esta imagen, a la derecha tenemos la maniobra de Selig, con el paciente en posición de olfateo claramente, se comprime el cartílago cricoideo hacia caudal, o sea, hacia la columna, se aprieta el cartílago de tal manera que la tráquea que está muy anterior descienda y el operador pueda observar por laringoscopía directa la tráquea y puede exponerla de una manera que pueda ingresar sin dificultad. A la izquierda tenemos la maniobra de Burp. El operador 2, claramente que es el licenciado o la licenciada en enfermería, comprimen también acefálica, a caudal la tráquea hacia atrás, hacia la columna, realizan un pequeño movimiento de ascenso y luego hacia la izquierda, que sería la derecha del operador que maneja la vía aérea. También es una estrategia para pacientes que tienen desviación de la tráquea o eventualmente una tráquea muy anterior. Si el ingreso del tubo endotraqueal a la vía aérea fue exitosa, hay 3 o 4 puntos que son cruciales al momento de la colocación del tubo en la vía aérea. Ya hablamos de la secuencia de intubación rápida, la administración de las drogas, el operador, hablamos del plan A, plan B, plan C. Supongamos que ocurre, que es lo que en general debería ocurrir, que el tubo sea colocado en el tiempo que está que es predictivo, más o menos 1 minuto, y lo importante, apenas se colocó el tubo, uno es la ubicación 22 en labio, que en promedio debería conseguir a nivel la punta del tubo, fíjense, a nivel del segundo espacio intercostal, a un través de dedo de la división de la vía aérea en los bronquios fuentes, que es la carina, ¿no? La segunda cuestión importante es rápidamente el insuflado del balón, de tal manera que se evite que apenas hayamos insuflado el balón correctamente colocado 22 en labio, el paso siguiente es conectarlo al aporte de oxígeno, en este caso sería al ventilador mecánico. O sea, no se puede colocar el ventilador conectarlo al tubo si es que no estamos en condiciones de evitar la fuga peritubo. O sea que claramente se intubó, se fijó, se colocó en 22 en labio, rápidamente se insufla y luego se conecta al respirador y después pasamos al fijado del tubo. El tubo debe estar correctamente fijado para evitar, una, el desplazamiento, y dos, que esté muy introducido en la vía aérea, que esté migrado hacia adentro. Claramente, si es que está el tubo salido, tenemos alto riesgo de que en alguna maniobra,
por ejemplo, en el cambio de decúbito supino a decúbito prono, o si por esas cosas que no deberían de ocurrir, pero el paciente se despierta y se pone combativo, la idea a la cabeza, mucho más fácil que el paciente se estube si el tubo está colocado salido hacia arriba, claramente si está a punto de salir de la vía aérea. Y la otra cuestión es, si el tubo está muy metido, claramente el riesgo es que se meta al bronquio de fuente derecho y provoca telectasia del del pulmón izquierdo. Así que bueno, habíamos dicho que la idea es no bolsear, o sea que directamente se coloca el tubo en la vía, el tubo conectado al respirador, y tenemos algunos parámetros observacionales con respecto a a estar seguros de que el tubo está colocado en la vía aérea. En particular, depende mucho del operador cuando vio ingresar el tubo a la vía aérea, que esto es muy sencillo de observar. Dos, si por esas casualidades que puede llegar a ocurrir, digamos, el tubo se termina metiendo al esófago, uno debería de rápidamente hacer diagnóstico, porque no nos olvidemos que el paciente no respira, cuanto mayor ya viene con una deuda de oxígeno, viene ya hipóxico o hipoxémico, y claramente el riesgo de los fenómenos cardíacos en el contexto de la hipoxia son una constante que hay que evaluar, el tema de la bradicardia, etc. Ahora bien, yo cómo valoro que el tubo está correctamente colocado. Dijimos en términos generales que el operador que manejó la vía aérea vio ingresar el tubo a la tráquea, eso es una cuestión de observación. No obstante, ingresó el tubo a la vía aérea, colocamos en 22 en labio, insuflamos el balón, lo conectamos al respirador y vamos a ver que se tiñe el tubo con vapor de agua, y esto es una pauta que nos sugiere que el tubo está correctamente colocado. Dos, el tema de la expansión simétrica de ambos hemitórax. Tres, es de buena práctica también la colocación del camniógrafo en la conexión de la vía aérea, y obviamente si un paciente que el tubo está colocado en la tráquea, claramente lo que vamos a ver es la presión, sin el dióxido de carbono expirado, y eso va a salir en el monitor del respirador y nos va a dar la pauta claramente que el tubo está en la vía aérea. 4, mirar el saturómetro. Si la saturación tiende a recuperar, claramente los pulmones se están oxigenando. Pero es fundamental la colocación del tubo, 22 en labio en promedio. 2, el insuflado del balón antes de la colocación a la asistencia respiratoria mecánica. 3, la colocación del respirador con todo el circuito armado. Hacemos el repaso nuevamente. Tiene que tener el filtro HMEF, tiene que tener el circuito de aspiración cerrada, ¿está bien? En el mejor de los casos, la utilización del camniógrafo también para captar la cantidad de CO2 expirado es un buen parámetro. Y la otra cuestión es si eventualmente el paciente estuviera muy broncoobstruido. Habíamos dicho ya anteriormente que la idea no es dejar de manera fija el pafeo o la utilización de broncodilatadores en aerosol o de corticoides en aerosol, pero si el paciente lo requiriera, deberíamos también ya dejar colocado una aerocámara entre la conexión del tubo endotraqueal al filtro. Así que son cosas para tener en cuenta, para considerar la colocación, la fijación, el CAF, y obviamente antes de salir a la unidad fijarnos que no pierda por peritubo claramente. Habíamos dicho que el checklist atraviesa todo el procedimiento, el antes, el durante y el después de la instrumentación de la vía aérea, y habíamos dicho que a la unidad deberíamos de entrar, o la unidad debería tener todo preparado, lo que quiere decir es drogas para el sostén hemodinámico, las drogas para la infusión continua, la sedación, la analgesia y el bloqueo neuromuscular, las soluciones para dejar ya el plan de dilatación
parenteral, pero el punto es que esto que estamos hablando corresponde a la posintubación, uno para no volver a ingresar, porque habíamos dicho que uno de los objetivos de la atención de estos enfermos es ingresarlos en algo que se llama protocolo de intervención mínima. No entro cada rato a la unidad, entro cuando tengo organizada la guardia, decido por qué cosas debo entrar, etcétera. Lo concreto es que los cuidados post-intubación están relacionados fundamentalmente a los puntos que vamos a comentar en la diapo siguiente. Obsérvese que dentro de las indicaciones médicas que hay que continuar, uno, hay que dejar colocado un catéter venoso central, en particular se opta por el trilumen, un lumen para cada tipo de infusión. Los sinotrópicos van por lumen único, los sinotrópicos no se comparte el lumen con otro medicamento por el tema de los flujos, la infusión continua de los sinotrópicos van bajo lumen único. En el otro lumen podemos colocar la sedación, la analgesia y el bloqueo neuromuscular, y en el otro lumen el plan de hidratación parenteral, los antibióticos y la protección gástrica, los diuréticos, etcétera, lo que corresponda. Si no tenemos la posibilidad de contar con un catéter trilumen, el objetivo es un catéter bilumen, y un lumen colocamos claramente el bloqueo neuromuscular, la sedación y la analgesia en infusión continua. Y la otra cuestión es en el otro lumen irían lo que tiene que ver con el sostén hemodinámico, los sinotrópicos, y habría que colocar una vía periférica para la infusión del plan de dilatación, para la administración de los antibióticos. De esta manera también disminuimos el manoseo del catéter venoso central y obviamente disminuimos el riesgo de contaminación. Un plan de dilatación que en general se busca que sea un plan corto. No se olviden que la idea del tratamiento inicial está relacionado con el tema de la restricción del balance, o sea, la idea es un balance neutro o un balance negativo. La sedación y la analgesia en manos del fentanilo, esto bajo protocolo, el midazolam si es que hay indicación de infusión, o propofol, esto también tiene que ver con los protocolos de cada servicio, el bloqueo neuromuscular en infusión continua, todo a 24 horas. La idea es que el enfermero no entre a cada rato a cambiar los planes de hidratación, o sea que armar las diluciones de tal manera que duren 24 horas y evitar que el enfermero esté ingresando cada rato a la unidad. Por otro lado, habíamos dicho, la sedación puede estar en manos del propofol o el midazolam, la analgesia claramente es el fentanilo, y el bloqueo neuromuscular será atracurio en el mejor de los casos, y si no, bromuro de pancuronio o becuronio. Que quede claro que la succinilcolina es solamente para la secuencia de intubación rápida, no está indicada para la infusión continua. Seguimos con esto de la infusión de los vasoactivos, que ya habíamos hablado, y va a depender fundamentalmente de la estabilidad hemodinámica del paciente, pero básicamente la infusión debería armarse 16 miligramos, que son 16.000 gamas, en 250 centímetros de destroza al 5%, y es la evaluación de la dosis respuesta. La infusión va a tener que ver un poco con la estabilidad hemodinámica que vamos a ir logrando. Es dosis respuesta, claramente, ¿no? La idea es mejorar según la dosis que el paciente requiera, por lo cual, como dice en el segundo punto, si el paciente está con inotrópicos, es de buena práctica la colocación de un catéter arterial para hacer el monitoreo hemodinámico de la tensión arterial. Un electrocardiograma inicial, vuelvo a recalcar el protocolo de la intervención mínima, y cada vez que entramos a la unidad es de buena práctica visualizar o controlar el balón, o evitar o pesquisar o darnos cuenta si el paciente tiene pérdida peritubo, y escuchamos el gorgoteo de la pérdida de volumen de aire. Cosas importantes para ir cerrando un poquito con el tema.
está contraindicada abrir la vía aérea, lo habíamos dicho temprano. La idea es, tampoco se aspira, o sea, se deja armado el circuito de aspiración cerrada, pero se aspira solo en tanto y en cuanto el paciente lo requiera. 2, no se abre la vía aérea. El cambio de filtros está indicado fundamentalmente si es que el tubo, si el filtro está tapado, si el filtro está muy humedecido, si tiene impacto con secreciones, etcétera. Si no, no hay indicación fija del recambio de ni del circuito de aspiración cerrada ni del filtro. Esto es la evaluación momento a momento. También el tema del uso de aerosoles, llámese beta-2 alergénicos, los corticoides, y por ejemplo y el hipratropio, la fluticasona, el budesonide, lo que haya para administrar, está contraindicado excepto que el paciente lo requiera, pero no, la idea no es dejarlo en dosis fija a un paciente que no lo requiere, claramente. Y la otra cuestión es tratar de mantener una escala de sedación profunda. En un ratito vamos a hablar de la escala de RAS, que es la escala que más frecuentemente se usa, pero la idea es que el paciente esté profundamente sedado, ya que esto, por un lado, además del bloqueo neuromuscular, la idea es que en un paciente que está sometido a asistencia respiratoria mecánica, el respirador cumpla con la función de acuerdo a los parámetros de seteo del respirador que uno va a elegir. Y la otra cuestión es evitar los riesgos de extubación si el paciente se despierta y hay alto riesgo de que se pueda desconectar del respirador. Así que la escala de sedación profunda, sépanlo, ahora lo vamos a charlar, es un requisito. Bueno, en esta imagen lo que vemos es lo que se llama la escala de RAS, Richmond, sedación y analgesia, que la idea concretamente es tener un paciente lo más sedado, lo más profundo posible. Si uno está, más o menos clasifica, el 0 es un paciente que está vigil, que nos responde a órdenes, etcétera. No es la idea del paciente recién intubado que esté con los ojos abiertos y que nosotros le preguntemos cosas. No es la idea. La idea es que tenga el RAS más profundo, que es el RAS de -5, donde uno lo estimula al paciente y el paciente no se debe despertar. O sea, el paciente tiene que estar profundamente sedado, y obviamente con bloqueo neuromuscular, ¿no? O sea, esta escala sirve para que uno tenga la idea clara que el paciente no puede tener un RAS, por ejemplo, de -2, donde yo le hablo y el paciente abre los ojos, o sea, se despierta al estímulo de la voz y abre los ojos. No puede. El paciente tiene que estar profundamente sedado, un RAS de -5, y la otra cuestión es la difusión del bloqueo neuromuscular, que nos va a ayudar un poco a la conducta y al correcto manejo de la parte ventilatoria, pero además si requiriera el paciente estar pronado, tenemos que tenerlo bien sedado y curarizado. O sea que el objetivo en cuanto a la sedación es un RAS de -5. Bueno, en esta diapo básicamente es una explicación muy rápida y sencilla de la estrategia que uno va a seguir para ventilar a este tipo de pacientes. Habíamos dicho que el paciente candidato a la ventilación mecánica era un paciente que tenía caída de la PAFI, que no mejoraba con la ventilación, con el aporte de oxígeno con máscara con reservorio, y claramente terminaba intubado. La estrategia inicial para el manejo del seteo del respirador está fundamentada en lo que se llama ventilación protectiva. Lo que quiere decir es la menor cantidad de volumen, para lo cual hay que tener algo que se llama el peso teórico del paciente. Esto habría que medir y bajo una fórmula calcular cuánto pesa y cuál es el peso teórico para ese paciente, y calcular en este contexto a 6 mililitros por kilo el volumen tidal que le vamos a dejar definido en el ventilador, ventilado por volumen.
a 6 mililitros kilo, y lo que también se pretende es que aparece ahí como PP, la presión plató debería de ser menor a 30, que es la presión de distensión, menor a 30, la FiO2, la menor cantidad de FiO que nos permita tener saturando al paciente 92, 90, 92, 94%, o sea, si el objetivo es 0,6 de FiO, 60% de fracción inspirada de oxígeno, pero si el paciente con 40% satura 94, lo dejamos con 40% de FiO. No nos olvidemos que el oxígeno tiene efectos también deleterios en cuanto a cuando uno lo administra de manera no controlada. ¿Por qué? Porque provoca la aparición de radicales libres como el oxígeno singlete, el anión superóxido, que son radicales libres que provocan lesión en la pared de la célula. El objetivo es una FiO2 del 60% o menos para que el paciente sature 90, 92, 94%. Con respecto a los controles de los parámetros respiratorios, claramente es un paciente que va a requerir valores de PIB un poco altos, 10, 12, hay lo que se llama titulación de la PIB, no es la idea de la charla, pero fundamentalmente esto, tener control de los parámetros del respirador, de los parámetros respiratorios como la medida de la compliance, medir la presión plató, medir un poco la presión de conducción, que es lo que nosotros llamamos driving pressure, que es la diferencia, se calcula restándole a la presión plató la PIB seteada, y ahí tenemos el valor de la presión de conducción, que es la driving pressure, que debe ser menor a 15. Y el decúbito prono fundamentalmente está indicado para pacientes con hipoxemias refractarias. Lo que quiere decir es, si yo lo intubé y el paciente sigue saturando 92, 90, 88 y le pido un gas arterial y viene con PAFIs malas, el objetivo es el decúbito prono. Lo pongo boca abajo. También esto tiene que ver con otra charla, no explicarla acá sería algo más complejo. Claramente el paciente en las primeras 48 horas, bloqueo neuromuscular, RAS profundo y la medida de sostén con la sedación y la analgesia para un RAS menor de 5, entre 4 o 5. Esta probablemente sea la etapa, una etapa compleja con respecto a la utilización y al conocimiento de los elementos de protección personal. En este momento, al momento de retirarnos de la unidad, es un paso crucial. El consejo lo da la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Infecciones de Atlanta, inclusive la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva dan la recomendación que este es un momento crucial al momento de retirarnos de los elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque tenemos riesgo, si no los retiramos correctamente los elementos de protección personal, tenemos riesgo de contaminarnos, y obviamente de contaminarnos y de sacar y de llevar el germen fuera de la unidad de cuidados respiratorios para pacientes con COVID. O sea que tranquilamente podemos tener contacto con la cara o en la mano y terminar tocando elementos que estén fuera de la unidad del paciente. Ya lo había dicho en diapos anteriores, la utilización de 2 pares de guantes. El primer par de guantes es para el contacto con el paciente. Claramente, una vez que dejé de intervenir sobre el paciente, me lo retiro, alcohol de por medio, me retiro el primer par de guantes, y el segundo par de guantes que está en contacto con mi piel me ayudarían, vuelvo a insistir, el alcohol siempre como una estrategia de protección, de barrido, y nos retiramos el camisolín, siempre tratando de interpretar y que quede claro que la parte sucia es la parte de adelante, y nos retiramos el camisolín desde los hombros hacia adelante y tratando que la parte anterior no tenga contacto con nosotros. Así que en primero retiramos el camisolín, en segundo caso ya retirado también el par de guantes, alcohol de por medio, nos retiramos la máscara facial y las antiparras, nos volvemos a colocar el alcohol en gel en la mano, y nos retiramos el barbijo,
tutoriales con respecto a la conservación del barbijo hay muchos, pero lo concreto es el barbijo se retira desde las gomitas, desde los elásticos que fijan al barbijo, no se toca la parte de adelante, la idea no es aplastarlo, no tocarlo. Recuerden que es de buena práctica la utilización de un barbijo quirúrgico arriba del barbijo N95. Claramente después de retirado todos los elementos de protección personal, el lavado de manos es fundamental, y esto cerraría un poco y minimizaría un poco los riesgos. Para ir cerrando un poco conclusiones generales de toda la charla, no se olviden que hay que usar los elementos de protección personal adecuado al tipo de intervención. La segunda cuestión es el paciente que ventila espontáneamente, que tiene cualquiera sea la interfase, máscara con reservorio, bigotera o máscara de Venturi, siempre que tiene que tener el barbijo colocado, un barbijo quirúrgico colocado. La idea no es nebulizar. Paciente que esté broncoobstruido y necesite la administración de fármacos broncodilatadores o corticoides, siempre son inhalados y por aerocámara. El concepto de protocolo de PIM, de protocolo de intervención mínima, hay que tenerlo muy claro. Y obviamente, paciente que ingresa con clínica de COVID, hasta que no tengamos el PCR positivo, todo paciente es sospechoso de ser coronavirus positivo hasta que se muestre lo contrario. De empeorar la parte gasométrica, radiológica, clínica, con pacientes con reactantes de fase aguda elevados. Obviamente la interconsulta a la gente de terapia intensiva no está mal para los chicos que hacen clínica médica o guardia de emergencias, así que hay que considerar un poco la evolución del cuadro. Vuelvo a insistir con el checklist y los kits de manejo de vía aérea. Debe estar atravesada el pre, el intra y la post-intubación, que es probablemente el procedimiento de mayor riesgo de aerosolización y claramente de mayor riesgo de contaminación al personal. Obviamente el objetivo de la charla era la secuencia de intubación rápida. Vuelvo a insistir con respecto al checklist, vuelvo a insistir con respecto a la distribución de las tareas, vuelvo a insistir que el checklist debe estar con los bandlets que están en búsqueda del control de que todo esté en orden para evitar que el procedimiento se nos complique. Obviamente quienes van al manejo de la vía aérea debe ser el personal más capacitado en vía aérea. No hay ninguna duda, no se puede exponer a alguien que no tiene experiencia intubando a intubar a un paciente de este tipo. No se puede, no corresponde, así que a la vía aérea debería ir las personas más capacitadas en cuanto al manejo de la vía aérea. La otra cuestión espero realmente que la charla les haya servido. Espero poder haber dilucidado algunas dudas que ustedes tenían, pero fundamentalmente la charla, que se hizo bastante larga, tenía como objetivo trabajar sobre la secuencia de intubación rápida, mientras haya quedado bien claro que se necesitan el mejor operador, una unidad, los elementos de protección personal, las drogas indicadas, haber evaluado los planes, el plan A, plan B, plan C. El plan A, ya lo habíamos dicho, el ingreso a la vía aérea en el contexto de la secuencia de intubación rápida, 1 minuto para las drogas, 1 minuto para el ingreso a la tráquea. Hemos hablado de los cuidados al respecto del tubo, del respirador. Hemos hecho comentarios muy generales con respecto a las estrategias ventilatorias y el decúbito prono, y cuándo estarían indicados. Así que espero que la charla les haya servido, y bueno, les agradezco el tiempo que le dedicaron a esta charla. Muchas gracias.